Hola hipnonautas, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo en el canal y estamos con Exa. Bueno, Exa pues es un gran jugador de Fortnite y le vamos a ayudar con un problema que tiene de pues que se pone un poquito nervioso a la hora de jugar y no tiene el mismo rendimiento que le gustaría y le sudan un poco las manos, se distrae, y entonces vamos a intentar ayudarte con esto y que tú lo notes, ¿ok? Vale. Sobre todo eso es lo más importante. Bueno, pues espero que disfruten de este vídeo. Alejandra, tío, Alejandra. Hoy os traigo un vídeo muy especial para el canal. Es la primera vez que voy a hacer esto y está relacionado con el tema de la hipnosis. Yo en mi vida he probado esto y vais a ver por primera vez mi reacción ante esto. Estamos aquí con un invitado muy especial. Que pase, por favor. Bueno, ¿qué tal, Exa? ¿Cómo estás? Un placer tenerte por aquí. Bueno, pues nada, yo, para los que no me conozcan, me llamo Jorge Astiaro y me comentabas que también querías como enfocar la hipnosis, aparte de las experiencias, claro, algo que te ayudara en la cuestión de tus juegos, ¿no? Sí. ¿Qué sientes que te bloquea o que podrías mejorar en el Fortnite para dirigir un poco las sesiones? Sin duda, lo que es el tema nervios, tengo un problema que estoy las manos todo el rato sudando y siempre tengo el pañuelo ese y me gustaría ver si de alguna manera, porque siempre estoy, a lo mejor justo estoy matando a uno, de repente justo voy a esto y me matan, entonces a ver si... Ok, nervios vienen de como una autoexigencia de tratar de jugar muy bien o de lograr tus objetivos, o... Sí, posiblemente. Vamos a intentar de que efectivamente tú notes esa mejoría y sobre todo pues tengas un mejor rendimiento en los juegos. Bueno, ¿qué sabes sobre la hipnosis? ¿Crees en la hipnosis? Es la primera pregunta que te quiero hacer. A ver, sí, pero no, o sea, yo para esas cosas necesito experimentarlas y ya pues a base de lo que sea las experiencias pues ya podré decir sí o no. Ok, ¿qué crees que es la hipnosis? Que la hipnosis es un proceso de sugestión, o sea, lo que vamos a hacer es sugestionar tu mente inconsciente para que puedas imaginar, sentir lo que estás imaginando, por lo que estás sugestionado de una manera más intensa y de esa manera cambiar comportamientos inclusive a nivel inconsciente, ¿ok? El inconsciente es eso que hace que actuemos de manera más automática. ¿Tú conduces o tienes coche o no? Moto. ¿Te ha pasado que vas como pensando en tus cosas y vas dando en la moto y de repente te llevas el susto? Porque no vas consciente de hacia dónde vas, simplemente vas como en automático. Sí. Pues bueno, eso es un poco el estado que buscamos. Entonces vamos a empezar con algunos ejercicios desde aquí, si quieres, y luego vamos cambiando. Vale. Y está tu chica aquí también, ¿no? Sí, que también va a participar en el vídeo, Alejandra. Pues nada, también podemos hacerle algunas experiencias después. Si quieres ahora nos salimos y hacemos algunas. Vamos a empezar contigo. Tu respiración, cierra los ojos, ¿de acuerdo? Concéntrate en mi voz, cierra los ojos, respira profundo, mantén la respiración un momento en los pulmones. Y sigue mi dedo y trata de mantener tu mirada fija y vas a ir notando que tus párpados cada vez se sienten más y más pesados. Eso es, cada vez te cuesta más trabajo focalizar tu mirada en mi dedo y cada vez tus párpados te cuesta más trabajo mantenerlos abiertos. Y una parte de ti trata de mantenerlos abiertos, pero hay otra parte de ti que no puede evitarlo y que se va a ir cerrando y cerrando y cerrando y cerrando. Pesados, más profundo, eso siente la sensación. Mucha gente cree que cuando decimos la palabra duerme, los hipnotistas, la gente se queda cao, pero no es cierto, lo que estamos provocando es una sensación de relajación, porque cuando dormimos nuestro cuerpo se relaja. Y en este momento sigues escuchando mi voz, pero otra parte de ti se puede concentrar mucho más profundamente en la experiencia. En ese momento es como si en esta parte de tu cabeza hubiera una pantalla. Gira la mirada interna hacia esa pantalla y nota tus párpados ahora muy pesados. Te va a pasar algo muy curioso, porque cuando yo cuento hasta 3, tus párpados se van a bloquear, se van a quedar tan pesados que no los vas a poder abrir. Y literalmente quiero que intentes abrirlos con todas tus fuerzas. Y vas a flipar, porque entre más trates de abrirlos, más pegados los vas a sentir. Es como si literalmente estuvieran bloqueados, pegados con pegamento, pesados. Y no importa cuánto intentes, no los vas a poder abrir y vas a flipar. 1, 2, 3 ojos pegados. Intenta abrirlos más. ¿Ok? Y me puedes decir perfectamente lo que está pasando y lo que estás sintiendo. No puedo. A ver, pero inténtalo de verdad. Intenta abrirlos y mira, más pesados, 10 veces más pesados. Eso es, por más que trato de abrirlos, más pegados. ¿Ok? ¿Lo estás sintiendo de verdad? Ok, ¿estás bien? Sí. Es muy raro, ¿no? No puedo. Porque lo estás tratando de verdad. Estás tratando de abrir los ojos. No puedo. 1, 2, 3, abre los ojos. Ok, descríbeles lo que sentiste, porque... Como una fuerza que no podía abrirlo. Okay.
Como que quería pero no podía, no será muy raro. Ok. Bien, eso que acabas de experimentar ya es hipnosis. Ya tu mente está entrando en esa sugestión. Ahora pon tus manos así, ¿de acuerdo? No, sin entrelazarlas así. Vamos a hacerlo todavía más difícil. Ahora mira tus manos. Imagínate que son como unas ventosas, como que hay un pegamento, y apriétalas un poquito. Y ahora, fíjate bien, cierra los ojos, ojos pegados. Intenta abrirlos, mira qué rápido. ¿Ves? Lo que estamos haciendo es condicionando tu mente a responder muy rápido a las sugestiones. Y ahora tus manos son una sola pieza, están unidas, fusionadas, pegadas, soldadas juntas y no las puedes separar. Por más que intentas separarlas, más pegadas y más se van a apretar. 1, 2, 3. Ahí están pegadas, intenta separarlas y nota como cuanto más tratas de separar. Pero quiero que realmente hagas todo el esfuerzo que puedas por separar las manos y no vas a poder. Por más esfuerzo que hagas, ya no se separan tus manos. Cuando cuentes a 3 vas a abrir los ojos y tus manos van a seguir todavía más pegadas. 1, 2, 3, abre los ojos y mira tus manos. Ahora intenta separarlas. Pero intenta fuerte. No puedo. Y están pegadas. Completamente pegadas. Unidas. Mira, te voy a echar un poco para atrás. Eso es. Así ya. Ahora, fíjate. Vamos a lanzar las manos para abajo, se van a separar, pero te vas a quedar pegado en la silla. 1, 2, 3. Ahora estás pegado en la silla. Ahora intenta levantarte y ahora es imposible. Ya no te puedes ni siquiera levantar. Ya no tienes fuerza en los brazos para levantarte. ¿Ok? Ahora, fíjate bien. Esto que te está pasando, mira, inténtalo más, y no puedes, no, es imposible, ya no te vas a poder levantar. Ahora imagínate que esto es lo que te pasa cuando juegas Fortnite, te bloqueas, ¿ok? Y no deberías de bloquearte, porque tú tendrías que poderte levantar perfectamente o no, y no te estás pudiendo levantar. Ahora fíjate bien, esto es cierra los ojos, duerme más profundo, y cada vez que entres en este estado de sueño más profundo, vas a darte cuenta de que te vas a poder levantar sin ningún problema, porque vas a dejar toda esa ansiedad, todos esos nervios, todo eso que te hace sudar las manos en esa silla, y ya no te va a molestar, porque te lo vas a quitar de encima y te vas a poder levantar perfectamente. 1, 2, 3, abre los ojos, ahora intenta levantarte. ¿Notas la diferencia? Sí. Hola. Claro, Bueno, más profundo, eso es. Muy bien, eso es. En este momento, cuando vuelvas a abrir los ojos, todo lo que va a suceder a continuación lo vas a olvidar. En este momento, cuando cuentes a 3, vas a abrir los ojos, vas a coger este regalo del búho de la suerte y lo vas a esconder en algún sitio de la mesa, que no se vea. Pero no vas a recordar dónde lo escondiste cuando yo te diga la palabra despierta. 1, eso es, 2 y 3. Abre los ojos. Bien, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí. Mira, toma eso. ¿Lo escondo? Sí, esconderlo en algún sitio, por favor. ¿Dónde lo quieres esconder? Que no se vea. Ahí. Perfecto, dame tu mano. Profundamente, eso es más profundo. Muy bien. En este momento todo lo que acabas de hacer simplemente no lo vas a registrar de manera consciente. Cuando despiertes, cuando te diga la palabra despierta, vas a abrir los ojos, te vas a sentir muy bien, pero para ti prácticamente seguimos con la conversación normal. ¿De acuerdo? 1, eso, no recuerdas nada, 2, 3, despierta. Muy bien, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, entonces me decías que te sudan las manos, sí. ¿De acuerdo con lo de eso? Normalmente, ¿tú te gusta tener algún tipo de amuleto, alguna cosa así que te dé como suerte o te ayude a...? ¿Sí? Sí, tengo ahí algo siempre en... ¿Qué es? ¿Qué cosa tienes ahí? Tenía un búho. ¿Cómo que tienes un búho? Un búho de la suerte que me regalaron hace tiempo y siempre lo tengo ahí en el monitor. ¿Y lo tienes ahí pero dónde está? Estaba ahí. Pero no está ahí. ¿Dónde está? Estaba ahí. El búho de la suerte. Qué raro. Pero siempre lo tienes ahí, ¿estás seguro? Sí, en el monitor. Extraño, Que a veces nos basamos en cosas, fíjate. Pero no te acuerdas dónde lo dejaste. Y siempre lo dejas, no lo mueves ni nada. No sé, a lo mejor la he cogido, la limpiadora, no sé. Vamos a hacer algunas otras experiencias entonces. Y luego vemos a ver si te quitamos esto de las manos y que te sientas más relajado y sobre todo disfrutes. Porque lo importante de jugar es disfrutarlo. Si lo pasas mal, ya no tiene ningún sentido. Vale. ¿Ok? ¿Te puedes levantar bien? Sí. Ok, ya no estás pegado. Fantástico. Pues vamos. Estamos con Alexa. Alejandra. No, Alejandra. Hola,
Perdón. Vale, repetimos. Sí. Repetimos todo. Exal, Pero más lejos, Exal. más lejos, Que Adrián. no, que tiene delante este. Que se ve. Exal y Alejandra. sí. O Alex y Alejandra, como quieras. Se ve, grabando. Bueno, hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Exal y bueno, está Alejandra, su chica, que nos va a ayudar con algunas experiencias y también quiere experimentar la hipnosis, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué hacemos alguna cosa con ella para ver Vale, qué sí, tal sí, para que funciona? lo experimente. Yo voy a empezar a separar mis manos de tus hombros y vas a empezar a sentir cómo tu cuerpo va a caer hacia adelante. 1, 2, 3. Empieza a caer, eso es. Muy bien. Más fuerte todavía. Eso es. 3. Eso es, pero quiero que lo evites. Que de evitarlo, abre los ojos y mírame. Quiero que intentes evitarlo. Lo vas a sentir más fuerte y voy a empezar a tirar. Mírame, mírame. 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 Eso es más. ¿Qué pasa? Pero no puedes evitarlo, mira. Vamos a colocar unos globos a esta muñeca, unos globos que van a empezar a tirar de tu brazo hacia arriba. Y cuando suelte tu brazo va a empezar a subir, a subir. 1, 2, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, y va subiendo, subiendo, subiendo más arriba, más arriba. Cada vez más arriba va subiendo. Eso es. En este momento, cuando antes lo vas a estirar lo más posible. Se va a estirar, de hecho, solo. Tiras arriba, 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 eso es, hacia arriba, eso es, así, y ahora está rígido, completamente rígido, es una barra de acero completamente rígida, abre los ojos y no lo puedes doblar, no lo puedes bajar, intenta bajarlo, intenta doblarlo, ¿qué sientes? No me deja. Inténtalo, está bloqueado ahí, y ahora no lo puedes bajar, ¿verdad? Mira, inténtalo más, 1, y ahora 2, 3, suelta, abre los ojos, Se va relajada. ¿ya lo notaste? Como una relajación. Sí. ¿Quieres hipnotizarlo? Sí. Duerme. ¿Qué se siente? Poder. Gran poder lleva mucha responsabilidad. Mira, levántale la mano y vas totalmente relajado. ¿Qué vas a hacer con ese poder ahora que le vas a hacer cada vez que te dé lata, te vas a dormir o qué vas a hacer? Sí, cada vez que se ponga pesado. Muy bien, Exa, estás genial. Ya no te van a sudar las manos, te vas a sentir muy seguro y sobre todo te vas a divertir muchísimo jugando videojuegos. Más profundo, se me ocurre una cosa. Te van a saber horribles, horribles. Es como si la gominola, no sabes por qué, pero te sabe asquerosa. Te encantaban, pero cojas la que cojas, te sabe espantosamente. Te sabe horrible la gominola. 1, 2, 3, despierta. ¿Quieres comerte una? Están buenas, ¿eh? ¿Yo puedo coger otra o no? ¿Qué pasó? ¿Está bien? No. ¿Por qué? Están demasiado... Pero son tuyas, ¿no? Están buenas, ¿eh? ¿Qué he probado otra? Está súper ácido. Demasiado ácido. Pues tú las compraste, ¿no? Sí, A pero lo no mejor está. estaba mala esa. A lo mejor están caducadas. ¿No? ¿Qué pasó? Están malísimas. Pero antes no estaban así. Los ojos. Ahora te van a encantar cuando abras los ojos. A ver, pruébala. ¿Están malas? No. Están buenas. Ahora sí. Ahora sí te sabe. La siguiente que te comas, solo te vas a ver muy bien, pero además te va a emborrachar. Demasiadas gominolas, ¿eh? Es que vamos a teletransportar al gimnasio, ¿te parece? ¿Cierta? Ven, ponte de pie. ¿Ok? ¿Dónde estamos ahora? Es tu habitación, ¿no? Sí, sí. ¿Has oído hablar de la teletransportación o no? Sí, sí, un poco. Ok, bueno, la teletransportación es la teoría de que puedes moverte de un sitio a otro prácticamente de manera instantánea. Mira, coge el tiburón y cuando te diga lo vas a abrazar, ¿de acuerdo? Cuando te diga y lo vas a abrazar y simplemente vas a pensar en algún sitio de la casa, ¿de acuerdo? Que no sea la habitación, ¿ok? ¿Ya lo tienes? ¿En qué lugar pensaste? Para el gimnasio. Ok, ponte eso aquí. 1, 2, 3. Aprieta, duerme. Abre los ojos. Joder. ¿Qué hago aquí? ¿Cómo que qué haces aquí? Estoy todo rayado. ¿Dónde estás ahora? No, en el gimnasio. ¿Pero dónde estabas antes? En mi habitación grabando. Estabas grabando en tu habitación. ¿Y qué haces aquí? No sé.
cómo te teletransportaste. Vamos a ir al gimnasio, pero tú no vas a recordar absolutamente nada de esto. Pero... Estoy súper rayado. Bueno, Exal, pues muchísimas gracias. Espero que hayas disfrutado de la experiencia. ¿Esto te ha ayudado a entender más la hipnosis, a creer más en ella? Sí. Okay. Tú me pediste que querías que Sí. te dejaran de sudar las manos. Sí. ¿Ok? Eso es una reacción inconsciente que tú no controlas, pero te voy a enseñar cómo controlarla, De ¿de acuerdo? Entonces, simplemente vas a entrar en trance, duerme más profundo. Eso. Si vas a... Tu mente inconsciente me va a escuchar muy atentamente. Ahora vas a disfrutar de las partidas. Ya no te vas a presionar, vas a disfrutar porque vas a jugar de manera mucho más intuitiva, mucho más natural, te la vas a pasar bien, va a haber momentos emocionantes, pero ya no te van a sudar las manos. ¿Por qué? Porque ya no hace falta que esa parte de ti se active, que esa sensación se active. Y en este momento la vamos a desactivar de tu subconsciente. Vas a jugar súper bien, de hecho vas a tener mucho mejor rendimiento, vas a divertirte, lo vas a pasar bien y te vas a dar cuenta de que vas a tener muchos más éxitos, muchos más triunfos, te sientes más seguro de ti mismo, con más confianza, vas a seguir teniendo éxito en todo lo que hagas y todo lo que te propongas. Cuando yo cuente hasta 3 vas a abrir los ojos, te vas a sentir genial. Ahora abre los ojos y te vas a sentir todavía más alerta. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien, energía, Sí. a tope para seguir jugando. Sí. Bueno, yo estoy seguro que lo vas a notar, pero me encantaría saberlo, ¿eh? Me encantaría que me lo contaras y sobre todo que lo vas a comprobar muy rápido. Bueno, un placer. Un placer. Hasta la próxima, ¿eh? Cuídate mucho. Tienes que dejarte llevar y que sí que si yo sentí la fuerza no sé, no podía. Ok. Relajarte y dejarte llevar. ¿Qué fue lo que más te sorprendió a ti de lo que experimentaste o lo que recuerdas? Lo de las chuches. Lo de las chuches, que te sabían raras. Estaban malísimas. Peter, ¿qué fue lo que más te sorprendió? Pues lo de... Duerme. Y me alegro un montón que hayan disfrutado de la experiencia. Vas a notar Sí, un cambio sí. con lo de las manos y me encantaría saberlo, ¿de acuerdo? Que estén muy bien y mucho éxito. O sea, Igualmente.